Como ocurrió en todo el mundo, los orígenes de la televisión argentina también tienen sus raíces en la radio. Desde LR3 Radio Belgrano, el administrador general Jaime Yankelevich apoya al Instituto Experimental de Televisión, fundado en 1938, que realiza la primera transmisión artística experimental de media hora desde el edificio del Automóvil Club el 18 de mayo de 1944. En 1950 se realiza una exhibición en circuito cerrado en la Facultad de Medicina. El estudio está montado encima del tanque de agua del Ministerio de Obras Públicas. La antena demanda 19 días para instalarse y se convierte en el mayor del hemisferio occidental, con 50 metros de altura, 5 kilowatts de energía y una potencia de 43 kilowatts. Los trabajos son realizados por Castillo y Montejo, junto con el ingeniero James Valentine de la Standard Electric. La inauguración oficial de la televisión argentina se produce el 17 de octubre de 1951 con la transmisión de los actos oficiales en Plaza de Mayo. En el país hay solo 5.000 televisores, muchos de los cuales están dispersos en vidrieras y bares. De esa manera, el gran público mira los festejos desde la vía pública, como en Florida y Paraguay, agolpados frente a la Casa Jarros. Se utilizan 3 cámaras marca DuPont, una de las cuales se encuentra en el balcón de Banco Nación, desde donde operan Jaime Yankelevich y Enrique Susini. Un transmisor FTL de la ITT, importada de Estados Unidos, representa una verdadera joya de laboratorio. La Argentina es el segundo país de América tras Estados Unidos en tener televisión. Los estudios del flamante Canal 7 se encuentran en el Teatro Íntimo del Hotel Alvear, en Ayacucho y Posadas, la antigua sede de Radio Belgrano. Y el edificio central era en el Alvear Palace Hotel. Radio Belgrano tenía ahí los auditorium de la radio. Tenía tomado, creo que dos estudios, algo por el estilo. Y le quedaba el teatro, y el teatro se lo dieron a la televisión. Ahí se empezaron a hacer los primeros programas de televisión. Era un teatro en el cual se prolongó el escenario y se hizo una T en el centro para colocar una cámara central que pudiera tener más tiro de cámara. Eso fue en Ayacucho y Posadas en el año 52. Después se tomó un salón que había de reuniones en el primer piso y también se hizo el estudio B. Y después se tomó otro estudio de radio más chico que había en el fondo y se hizo el estudio de publicidad. Con esos 3 estudios comenzó la televisión. Yo comencé con la radio, mejor dicho, la radio era el vehículo donde se transmitían todas las emociones. Y me tocó la suerte, digo suerte porque no entraba cualquiera, estar en un programa que se llamaba los famosos programas de Jabón Federal. Iban los jueves y los domingos. Es decir, yo empecé con una cosa que se llamaba, me ofrecí, me tomaron La Cruzada del Buen Humor, que era una especie de, nada que ver, pero de gran revista de imitaciones. Entonces entro en Radio Belgrano, que se muda después a Ayacucho y Posadas, y se transmitía los jueves y domingos. El programa de los jueves y domingos era un programa que se podía escuchar caminando por la calle. Estamos hablando de Carlos Buti, Nicola Paone, todos los más grandes que tú quieras mencionar estaban en el Jabón Federal. Entonces se instaló, los comienzos de la televisión, estaba ahí mismo los estudios, estaban arriba. Lo que era el Roof Garden, ahí estaba el primer, mejor dicho, en el teatro, y nosotros estábamos adelante, que eran los estudios de televisión. ¿Qué hicieron? Instalaron las cámaras de televisión en la Audición Federal. ¿Por qué? Porque un jueves sí venía, por ejemplo, Alberto Castillo, Gloria Fortuny, Barbieri, la orquesta de Troilo, y era todo un show que estaba armado. O sea que venían la cámara y transmitían, mejor dicho, televisaban el programa de radio. De ahí prácticamente comenzó, digamos así, lo que era el show por televisión. Estamos hablando de radio televisada.
gente habla del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas era una cosa a prueba que había ahí, donde se había colocado un telón y de vez en cuando, por esas cuestiones argentinas, salía tocando un hombre a la guitarra porque don Jaime decía que era muy aburrido y tenía razón, andar mostrando todo el día un yard de ajuste y cómo había que ajustar la señal, cómo llegaba por las distintas zonas, los televisores. Entonces en un momento dado don Jaime hizo poner unos guitarristas, algo por el estilo, y los americanos que estaban dando vueltas por la ciudad llegaron y no entendían nada qué pasaba, porque ellos se habían ido viendo una imagen que era el yard de ajuste y cuando llegaron encontraron a 3 personas tocando la guitarra. Los gastos del canal van por cuenta del gobierno y las radioemisoras del país hacen aportes mientras que se inicia una incipiente venta publicitaria, siendo el primero la tradicional tienda Gatti Chávez. Los primeros años la producción de todo el material era producto del director de programación del canal. Ya se llame el doctor Guerrico, Susini, el doctor Susini o don Jaime. Ellos hacían una programación. O sea, me armaban una programación como se llamaba la programación de la radio. La radio ya tenía un formato de programación. A tal hora, un micro, esto, lo otro. Bueno, la televisión se tomó ese formato de la programación de la radio y se lo llevó a la televisión. Entonces, a posteriori de eso, cuando después se produjo, que a don Jaime le fueron quitando su televisora de a poco, y hasta que se produjo lo del 55, el movimiento militar. A partir de ese momento, la intervención que vino a tomar Canal 7, que estaba encabezada por Julio Bringuer Ayala, quedó como interventor, empezó a usar la televisión como venta de espacios. O sea, cada nicho que había lo compraba una agencia y producía un programa totalmente la agencia. De manera tal que el gerente de programación lo que hacía era controlar el formato, o sea, no va a poner 2 ballets juntos, ni va a poner 2 ciclos de teatro universal juntos. Entonces ponía una novela, después había una obra de cine, había una serie, después venía un programa de modas, a la mañana había gimnasia, clase de inglés, clase de francés, todo tenía sponsor. Y creo haber participado en un programa que creo que fue el primer programa que se hizo, estoy hablando de cosas que a lo mejor nadie sabe, que se hizo ordenado, organizado, que se llamó cortometraje. Cortometraje porque era una especie de estudio donde no solamente se hacían los comerciales en vivo, los locutores en vivo, los artistas en vivo, la orquesta en vivo. Era todo un reto. Y entonces de ahí se hizo lo que es cortometraje. Y cortometraje estaba Alberto Castillo, Gloria Fortuny, Lola Flores, todos los grandes números, Carlo Butti, Nicola Paone, todos esos grandes nombres que estaban en el programa. Y a raíz de que lo televisaban, prácticamente ingresaron a la televisión. Como no existen formas de grabar el material, toda la programación es en vivo. Abundan los exteriores, entre los cuales impacta la primera transmisión de un partido de fútbol que se realiza desde la cancha de San Lorenzo en un partido contra River Plate, el 18 de noviembre de 1951. Se hizo desarmando todo el estudio, que tenía las 3 cámaras. Esas 3 cámaras se trasladaron hasta el Estadio de San Lorenzo y se hizo un ensayo un día sábado, ¿no? Mientras la cámara 4, famosa del Telecine, cubría la transmisión con película. Entonces se hizo un ensayo, se volvió a armar todo otra vez, que era muy grosso lo que había que armar, porque había que cámaras, controles de cámara, amplificador de video, amplificador de distribución, generador de sincronismo, todo hay que trasladarlo a mano porque era portátil. Entonces hubo que llevarlo al estadio y se trajo, y no había móvil todavía. Después el otro día se llevó para hacer el partido y se volvió a traer otra vez. Así que, y era todo 110, nosotros sabemos que nuestra corriente es 220, entonces se llevaba unos enormes transformadores que los muchachos con ese swing le habían puesto los 1000 hojas porque eran tremendos para llevar, pesaban. Esas fueron las primeras transmisiones. Pero en 1952 fallece Jaime Yankelevich, presidente y accionista de la empresa, y la televisión toma un nuevo rumbo.
Aparecen las figuras de Max Keble, que auspicia una línea más popular, y Enrique Susini, que apela a una corriente cultural. Es sorprendente que, salvo los primeros técnicos que vinieron de Estados Unidos, el Canal 7 se debe gracias a la pasión de la gente de radio, teatro y cine que trabajan sobre la marcha un oficio inédito.